Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 37, donde dice: Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Comienza este versículo diciendo: pero el que está firme en su corazón. Vemos aquí que algunos dudan, pero otros están firmes en su determinación, como es el caso que introduce el versículo, es decir, alguien que está convencido de que qué cosa es la mejor entre las dos opciones. Indudablemente, no se trata de un padre que deba solucionar aquí el problema de su hija, sino de un joven en relación con una joven. Esta persona no tiene necesidad, referido a la sexual. De otro modo, es alguien que tiene el don de continencia, como señalan los versículos 7 y 9, que como dijo antes, mejor es casarse que estarse quemando. En este caso puede vivir honestamente, sin necesidad de casarse, ya que solo en este caso es posible el celibato, que no es de todos, sino de quienes tienen el don que les permite vivir en ese modo, sino que es dueño de su propia voluntad. Note que además es una persona de carácter estable, que toma una determinación y no varía en cuanto a ella. Esta persona domina su propia voluntad, teniendo control pleno sobre ella. Sin embargo, debe entenderse que el texto griego de este versículo es sumamente ambiguo. Sigue diciendo, por tanto, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen. La decisión tomada en la intimidad personal se establece mediante un razonamiento que juzga y además determina lo que es más conveniente. Es también interesante apreciar el uso del verbo juzgar, que permite entender que tal persona ha sopesado lo que debía de hacer y tomó una decisión definitiva. La determinación está tomada, y lo está en su corazón, en el núcleo y asiento de la voluntad que decide guardar su virgen, es decir, no contraer matrimonio con ella, una expresión eufeminista y general, propia de la delicadeza paulina en materia sexual. Entendiendo todo esto en el entorno de dificultades a las que antes hizo referencia el apóstol en el versículo 26, esto condiciona la aplicación del texto al tiempo actual. Y la conclusión es bien enfática cuando dice: bien hace. El hombre respeta la virginidad de su novia y pospone el matrimonio debido a las condiciones imperantes que así lo aconsejan. Continúa ahora con el versículo 38, donde dice: de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Comienza este versículo diciendo que de manera que el que la da en casamiento hace bien. Note cómo concluye el párrafo con una alusión más al matrimonio que puede sintetizarse de este modo: el que decide casarse hace bien. Esta conclusión concuerda plenamente con el inicio del pensamiento del apóstol Pablo, donde alabó el matrimonio y puso en alto el celibato, como señalan los versículos 8 y 9. Continúa diciendo este versículo: y el que no la da en casamiento hace mejor. Sin embargo, considera que es mejor, en las circunstancias imperantes, que permanezcan solteros.
de modo que quien no se casa actúa aún mejor. Recordando aquí nuevamente que estas observaciones de Pablo se dan a causa de las circunstancias especiales que concurrían allí. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Comienza diciendo este versículo que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. El apóstol trata en estos dos últimos versículos sobre la forma de un nuevo matrimonio para quienes han quedado viudos. Introduce el tema afirmando la permanencia del matrimonio de por vida y además afirma que la esposa está ligada al marido. Por otro lado, algunas versiones que siguen al Resetus añade aquí por ley, pero esta palabra es dudosa y no está en los manuscritos más seguros. Probablemente fue añadida tomándola de Romanos capítulo 7 versículo 2, donde dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Sin duda el apóstol está refiriéndose a un matrimonio de creyentes. Y note cómo nuevamente se aprecia la enseñanza general de la Biblia, relativa a la indisolubilidad del matrimonio. Pablo note que no deja requicio alguno para un divorcio entre creyentes, a lo sumo una separación por imposibilidad de convivencia, cuya solución no es un nuevo matrimonio, sino la reconciliación entre los cónyuges, como señalan los versículos 10 y 11. Continúa diciendo este versículo: pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Note cómo, sin embargo, como es natural, uno de los cónyuges duerme, en sentido de morir para el cristiano. Y el apóstol habla de una mujer a quien ha muerto el esposo, pero del mismo modo debe aplicarse al esposo, a quien ha muerto su mujer, ya que el verbo dormir es una evidencia que se trata de creyentes. Note que dormir en el Señor es la expresión que se usa en el Nuevo Testamento para esta situación, como por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. En este caso disuelto por la muerte el vínculo matrimonial, el que permanece vivo es libre para casarse con quien quiera. El apóstol no pone condición alguna para que una viuda vuelva a casarse. Es más, exhorta a las viudas jóvenes a que vuelvan a casarse. Primera de Timoteo capítulo 5 y versículo 14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Por otro lado, Tertuliano, a finales del siglo II y al principio del siglo III, afirmaba que cualquier viuda que se casare nuevamente cometía adulterio, lo que contradice abiertamente a la enseñanza del apóstol Pablo. Pero cualquier otra unión mientras el cónyuge vive se convierte en un acto de adulterio. Romanos capítulo 7 versículo 3 dice: así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Continúa diciendo este versículo: con tal que sea en el Señor. Note aquí como la única condición requerida para un nuevo matrimonio es que sea en el Señor. El adverbio solo o solamente excluye cualquier otro matrimonio
con no creyentes, ya que el yugo desigual, aunque no solo en cuanto casamiento, no se contempla en la enseñanza del apóstol, que no permite un matrimonio mixto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 14. Además, Dios mismo había prohibido al pueblo de Israel contraer matrimonio con mujeres cananeas. Éxodo capítulo 34 y los versículos 15 y 16 dice: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. En el matrimonio el esposo y la esposa son uno en el Señor. En medio de un mundo libertino y poco interesado en la obediencia a las disposiciones divinas, el cristiano recibe la exhortación apostólica que establece que el matrimonio debe ser entre dos creyentes. Continúa ahora con el versículo 40, el último ya de este capítulo 7, donde dice: Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Comienza este versículo diciendo: pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. El apóstol alcanza el final de esta cuestión que sin duda le había sido consultada, y lo hace reforzando el consejo dado anteriormente, considerando que la mujer viuda que no se case será más dichosa, por estar menos expuesta al sufrimiento, como señala el versículo 28, y estar también más libres de problemas temporales, como señala el versículo 32. Nuevamente se aprecia la condición de consejo y no de mandamiento apostólico, al decir, según mi parecer, modo que comprende el párrafo entero, como señalan los versículos 6 al 25. Continúa diciendo este versículo: y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aunque no es un mandamiento, debería prestársele atención porque procede de un apóstol, que posee el Espíritu Santo y habla conforme a lo que está conforme a él. Note que no está hablando de una revelación personal del Espíritu, pero es concordante con él. De otro modo, el apóstol había sido llevado por el Espíritu para dar ese consejo. El término pienso es una forma idiomática para expresar una afirmación y no una posibilidad. No es que pensara que acaso tenía el Espíritu de Dios, sino que lo afirmaba. Era una manera cortés para decirles: tengo el Espíritu de Dios. Por consiguiente, sin dudarlo, era un instrumento del Espíritu Santo. Estas palabras ponían de manifiesto la diferencia entre él y algunos de los arrogantes y orgullosos de la iglesia en Corinto, que tenían un más alto concepto de sí mismos de lo que les correspondía, pero sin embargo no tenían la plenitud del Espíritu, por lo que se comportaban ellos carnalmente. Y voy concluyendo con esto. Concluido este capítulo 7, merece destacarse la problemática que se ha considerado sobre el matrimonio en general. Y de forma especial cabe reiterar la enseñanza acerca del matrimonio, ya que una distorsión contraria a la voluntad que Dios ha establecido para el matrimonio. La familia y la relación conyugal
es la base sustentante de la sociedad. Pero por otro lado, Satanás lo conoce y desde el principio ha procurado destruir este pilar, ya que cuando no se acata una resolución relativa a una situación de problema como el que nos ocupa, se entra de lleno dentro de la rebeldía, contraria a la enseñanza de la palabra de Dios por desobediencia a los pastores, considerada antes en Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Utilizar lo que está conforme con el pensamiento personal sobre cuestiones que no están claramente definidas en la palabra y por esa causa generar divisiones en la Iglesia es un grave pecado que atenta contra la unidad del Espíritu, unidad que debe ser guardada con la mayor solicitud por cada cristiano, como así nos enseña Efesios capítulo 4 y versículo 3. Muchas veces lo que se llama defensa de la doctrina no es sino la defensa de posiciones personales sobre un determinado asunto. El respeto a las decisiones de otras iglesias es un determinado posicionamiento sobre problemas complejos que no tienen una clara definición en la Escritura, es una manifestación de madurez espiritual. Amigo y amiga oyente, Satanás sigue tratando de destruir y también de distorsionar los matrimonios, y lo hace por ser el matrimonio algo que Dios constituyó él mismo. Génesis capítulo 2 y versículo 24 dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amigo y amiga oyente, si tu matrimonio está pasando por dificultades a causa de, y tú sabes cuáles son, tal vez también tú lo has intentado todo a tu manera, pero parece estar tu matrimonio sentenciado a la destrucción. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigo y amiga oyente, el Hijo de Dios, Jesucristo, podrá deshacer las obras del diablo en tu vida, siempre y cuando, primeramente, tú le aceptes en tu corazón como tu Salvador, creyendo en su obra redentora que Él llevó en la cruz del Calvario, creyendo que no solamente dio su vida por ti, sino que también resucitó de entre los muertos. Por ello, si tú crees esto, tan solo te queda aceptarle en tu corazón, para que Él así, de esta manera, pueda deshacer las obras del diablo en tu vida. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti, creyendo que tú eres el Hijo de Dios, el que dites tu vida en la cruz del Calvario, que morites por el pecador y la pecadora arrepentidos, y ahora yo en este momento te quiero pedir perdón por todo aquello que he hecho mal, por mis pecados, por mis delitos, que son innumerables. Me arrepiento de todo ello. Te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Salvador. Gracias te doy, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.